Comunidad, ¿cómo están? Hoy de nueva cuenta tenemos preparada para ustedes una recopilación con pequeñas experiencias paranormales que han vivido nuestros suscriptores. Esto que están escuchando es la lluvia real de la Ciudad de México, no es ningún efecto, así que vamos a esperar que nos permita grabar el video de hoy. Pero bueno, regresando al tema, sabemos que muchos de ustedes prefieren historias largas, pero leyendo sus comentarios nos damos cuenta de que estas experiencias, que quizás son muy cortitas, que no hay una historia larga detrás, son las que la mayoría de ustedes puede contar. Así que vamos a seguir haciendo estas recopilaciones de vez en cuando, y el objetivo es que en algún momento todas esas historias cortitas que tenemos puedan aparecer, incluida la tuya si ya la compartiste con nosotros, y si no, esperamos que lo hagas muy pronto. Antes de ir a las historias de hoy, te pedimos que comentes el tema que quisieras escuchar en el siguiente video. Tenemos 3 temáticas preparadas ya con muy buenas historias, pero queremos saber cuál es la que más están esperando para darle prioridad. Ahora sí, vamos a las historias de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, tengo muchas historias por contar, pero muy cortas, así que empezaré por la última, que creo es la que de verdad más me ha aterrado, y fue hace tal vez 5 días apenas, así que la tengo aún muy fresca en mi memoria. Tengo un pequeño hijo, el cual nos hizo construirle su propia casita, su propio refugio, justo al lado de nuestra cama. Así que ahora dejamos que se duerma ahí, y ya que se encuentra profundamente dormido lo pasamos a la cama y por la mañana lo volvemos a dejar en su casita sin que se dé cuenta. Esta noche de la que hablo, él se durmió bastante tarde, así que yo me acosté sin taparme, para dejar que le ganara el sueño y yo no dormirme tan profundamente y poder pasarlo a la cama. De la nada me desperté como si me hubieran gritado, es decir, exaltada. Ya saben, como cuando hasta haces un ruido de sorpresa. Al voltear a donde está la casita de mi hijo, vi a un hombre parado a sus pies. Lo primero que pensé es que era su papá, que ya se había levantado a pasarlo a la cama, pero bajé la vista y no, él estaba acostado al lado de mí. Pegué un grito y jalé al mismo tiempo al niño, y mi esposo se despertó y me preguntó qué pasaba. Le grité que había alguien parado ahí. Señalé hacia donde estaba y ahí seguía esta cosa, pero de pronto solo se desvaneció. Todo esto fue en cosa de segundos. Cargamos a nuestro pequeño y lo metimos a la cama. Lo dormimos en medio de los dos esa noche. Y es que ambos seguíamos sumamente asustados. De todo lo que me ha pasado, créanme, que nada me había espantado tanto como esto. Y creo que fue por el hecho de sentir a mi hijo en peligro, más allá de que la causa haya sido sobrenatural. Esto ocurrió hace 2 años aproximadamente. En ese tiempo mi mamá se enfermó a causa de unos asuntos familiares y pasaron muchas cosas extrañas en mi casa. Pero a mí me ocurrió algo en específico. Eran las 5 de la madrugada. Desperté porque pensé que era tiempo para cambiarme e ir a la escuela, ya que no tenía celular o algún despertador. La única que estaba despierta era mi abuela, y le pregunté la hora. Ella solo me respondió que era muy temprano, que faltaba mucho tiempo para ir a la escuela. Entonces yo le pedí de favor que me despertara un poco más tarde, pero al momento de volver a dormir, tuve una parálisis del sueño. Intentaba gritar o moverme, pero nada sirvió. Y luego vi a una mujer parada frente a mí. En ese preciso momento me imaginé a mi madre, pero no era ella. Y esta mujer me empezó a golpear con un cinturón o algo parecido. Sin embargo, en el momento en el que por fin ella me dejaba y se alejaba de mí, yo pude moverme otra vez y la seguí. La seguí por donde vi que se había ido, pero fue inútil, porque había desaparecido. Pensaba que esto había sido solo un sueño y ya, solo eso, parálisis del sueño nada más. Pero al día siguiente, tenía marcas como si en verdad me hubiesen golpeado esa noche. Saludos desde Chiapas.
En una ocasión, cuando yo tendría entre 5 y 6 años de edad, recuerdo que estaba acostada en mi cama y desperté. Desperté con mucha sed, así que fui a tomar agua. Cuando regresé a la cama a acostarme, miré hacia un mueble que tenía frente a ella. Ahí pude ver la silueta de un niño como de mi estatura. Una silueta completamente negra, pero con una especie de espesor que me parecía aterrador. Me di la vuelta rápidamente para no verlo, pero no aguanté y volví a mirar. Y esta vez estaba más cerca, al lado de mi cama. Años más tarde nos mudamos de esa casa y me enteré de que en ese lugar había ocurrido un crimen. Las víctimas habían sido un niño pequeño y su madre. También supe que en todos los años en los que nosotros habitamos esa casa, los vecinos se quejaban de que a las 12 de la noche se escuchaban tacones que recorrían la casa y cómo arrastraban sillas y tiraban cubiertos. Desde pequeño me han ocurrido muchas cosas que podríamos llamar paranormales, y esto arreció a partir de que cumplí 12 años y que se despertó aún más mi curiosidad. Una de las cosas más fuertes que me pasaron sucedió cuando tenía 7 años. A mí me gustaba levantarme durante la noche para jugar un poco o mirar hacia la calle por la ventana. Una de esas noches en las que me levanté, fui a asomarme por ella. Recorrí la cortina un poco, solo un poquito como ocultándome, y noté que la calle estaba sola. O eso pensé al principio. Frente a mi casa había un colegio, en el cual se contaba que ocurrían fenómenos paranormales. Frente al portón de este colegio había un poste de luz, y a su derecha pude ver algo, una silueta, lo que parecía ser un hombre de negro. Este hombre de pronto abrió sus brazos, y en sus manos pude ver unas garras largas. Con ellas, vi cómo se aferró al poste y cómo subió hasta la cima de él, y ahí se sentó, y abrió mucho su boca, y vi cómo salieron una especie de esferas de luz que venían del colegio, y empezaron a girar alrededor de esta figura, y luego entraron por su boca. Al terminar este movimiento macabro, volteó a mirarme, volteó hacia mí, como si supiera que yo lo había visto todo. Corrí a la cama y me lancé a ella y me tapé todo, y ya no supe de mí hasta que amaneció. Por la mañana le conté a mis padres, pero lo único que obtuve fue un regaño por andarme levantando en las madrugadas. El poste no tenía nada, ninguna marca de las que tuvieron que haber dejado esas garras como de animal salvaje. Es extraño, pero según supe, en ese colegio no volvió a ocurrir nada sobrenatural. Recuerdo una ocasión en la que yo estaba muy cansado. Me estaba desvelando para terminar una tarea muy pesada que tenía que entregar al día siguiente. Para esto mi hermano, por alguna razón, había dejado un robot de juguete en el suelo, cerca de donde yo estaba. Recuerdo haberlo visto claramente en una posición cuando bajé para servirme un vaso con agua. Cuando regresé, como pueden imaginar, el juguete estaba en una posición completamente distinta. Recuerdo que me saqué de onda y traté de observar con detalle la posición en la que estaba. Salí del cuarto y como a los 5 minutos volví a entrar, y el juguete había cambiado nuevamente de posición, y esta vez yo estaba completamente seguro. Prendí todas las luces en la casa, guardé el muñeco en una caja con varios libros encima, y me fui a dormir. Tendría varias historias para compartir, pero la que más me marcó fue la siguiente. Estábamos en el novenario de mi tío, hermano de mi madre, y al terminar nos fuimos a casa porque ya era tarde. Él tenía como 3 días de haber fallecido, y por alguna razón, todos en mi familia teníamos temor de dormir. Era un sentimiento muy extraño que no podemos explicar.
Decidimos dormir todos con las puertas abiertas. De esa forma como que nos sentíamos un poco más cómodos. Recuerdo que yo me quedé profundamente dormida, y es que ya teníamos días sin poder hacerlo, sin poder descansar bien. Era muy merecido ese sueño que por fin llegó, pero lo extraño es que entre dormida y despierta, sentí cómo se sentaban en la orilla de mi cama, a un costado de mí. Yo dormía boca abajo y al momento de sentir esto, no pude despertarme, no pude moverme. Sentí una mano que acariciaba mi espalda y después sentí la voz de mi tío que días antes había fallecido de cáncer. Güerita, soy Adolfo, no tengas miedo. Solo vengo a decirte que cuiden bien a mis niños, cuídalos muy bien y diles que los quiero mucho a todos, que siempre los voy a cuidar. Al escuchar eso sentí mucha paz a mi alrededor, y cuando decía estas palabras yo lo único que quería era abrazarlo y verlo, pero no pude. Recuerdo que en ese momento quise abrir los ojos, porque les juro que estaba despierta, pero no pude moverme, no pude levantarme. Me esforcé cuanto pude, pero no lo logré. Y luego simplemente lo dejé de escuchar, pero ya no tenía miedo como los días anteriores. Cuando desperté mi reacción fue buscarlo, pero ya no encontré nada, y enseguida me puse a llorar con el corazón roto. Le agradecí que hubiera venido a despedirse, porque yo lo quería mucho, y ese fue el mejor regalo de despedida que me pudo dar. Cuando le platiqué a mi madre me dijo que seguramente lo había soñado, y yo sabía que no era así, pero no quise contarlo a nadie más. Tiempo después se lo platiqué a mi abuela, y ella se quedó callada, incrédula, pero no me dijo nada, ni una palabra. Yo estaba esperando que me dijera algo para sentir que alguien me podía creer. Incluso después de varios años me atreví a contárselo a toda la familia. Y sí, todos se sorprendieron, pero la reacción fue la misma. Tan solo silencio e incredulidad. Cuando tenía entre 12 y 13 años, estaba con una amiga viendo una película de terror. La maldición, para ser más precisa. Como nos daba mucho miedo, dejamos la puerta de la recámara abierta y las luces encendidas. Pero en un momento, comenzó a trabarse la película de forma muy extraña. Y se apagó la luz, y se azotó la puerta de la recámara dejándonos encerradas en la oscuridad. Nos hicimos bolita, asustadas. Yo no podía reaccionar y ella me dijo: yo ya me voy, si no te sales ahí te ves. Salimos corriendo las dos, ambas queriendo pensar que quizás se había ido la luz, pero nos encontramos con que las luces de afuera estaban prendidas, y cuando regresamos a la recámara y prendimos la luz, nos percatamos de que era como si alguien hubiese movido el interruptor. En cuanto a la puerta, estábamos encerradas en la casa y no había ninguna entrada de aire, mucho menos una que azotara la puerta de esta manera. Siempre nos da una risa nerviosa cuando recordamos esta anécdota y nadie nos cree cuando la contamos. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 15 años y regresaba de un concierto que hubo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Esa noche se nos ocurrió a mis amigos y a mí irnos caminando hasta la estación del Metro Sevilla. Entrando al metro, fui el único que transbordó en Candelaria. Para eso ya eran las 12 y no faltaba mucho para que terminara el servicio. Al llegar a la línea 4, alcancé el último tren a Martín Carrera, casi vacío, y conforme pasaron las estaciones, se vaciaba más y más. Así hasta que me quedé totalmente solo en el vagón. Bueno, solo, y con una persona muy alta que iba hasta atrás, con un abrigo negro y un sombrero.
Por el cuello del abrigo solo se podían ver sus ojos, por lo que pude notar a lo lejos que me estaba mirando. Le regresé una sonrisa nerviosa como saludo, y esta persona se bajó el cuello del abrigo. Dejó ver la piel de su rostro, absolutamente blanca, sobrenaturalmente pálida, y una sonrisa macabra con labios muy rojos, como si alguien los hubiera mordido. Se levantó. Me di cuenta de que su cabeza casi llegaba al techo y se dirigió hacia mí, hacia donde yo estaba. Estuve a punto de jalar la palanca de emergencia, pero en eso el tren entró a la siguiente estación. Al abrir las puertas salí disparado de ahí, corriendo hasta que choqué con una señora de intendencia. Le ofrecí una disculpa y me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que había un hombre alto, pálido y con una sonrisa diabólica que me estaba siguiendo. Pero cuando volteamos y nos asomamos para buscarlo, ya no había nadie. Me llevó con el jefe de estación y le comentó algo en voz baja. Lo único que pude entender fue que no era la primera vez, que ya habían visto un hombre con estas características y que lo mejor sería que me acompañara a la salida, como hizo, que no me dejara salir solo. Una ocasión iba con una amiga por las calles de Peralvillo, en Granados, y ya estaba entrada la noche. Íbamos platicando de otra amiga que lamentablemente se suicidó, nerviosas, y en eso de la nada, mi amiga salió corriendo, pero así, sin decir una palabra. Yo volteé para ver por qué había corrido así, y lo único que pude ver fue a una mujer flotando. Tenía un vestido blanco y cabello negro, y no le alcanzaba a ver la cara. Me eché a correr cuando ella, con su mano, me decía que fuera hacia ella. Corrí, y cuando las piernas me dejaban de responder volví a voltear. Y ella ya estaba más cerca, y me seguía llamando con su mano. Ya no volví a voltear. Salí corriendo hasta llegar a casa, donde mi amiga estaba llorando, contándole a su mamá. Nos regañaron por andar solas en la noche, pero nadie nos creyó lo que vimos. Esto sucedió en Los Ángeles hace ya varios años, cuando yo era un niño. Fuimos a visitar familia, que vivía en unos edificios en la zona este, y aunque ahí cerca había muchos malvivientes, la verdad es que ese era un edificio muy tranquilo. Estábamos todos los niños corriendo en el estacionamiento cuando decidimos jugar a las escondidas. Después de un rato, notamos que mi prima Vanessa no aparecía. Vanessa era sordomuda, así que nos preocupamos y tuvimos que llamar a los adultos para que nos ayudaran. Después de unos minutos, la encontramos al fondo del estacionamiento, al lado de una barda que daba hacia un espacio baldío. La pobrecita estaba en shock, llorando. Estaba muy mal. Se tapaba los ojos con las manos y no dejaba de llorar. La llevaron adentro y la atendieron, y cuando pudo recuperarse le preguntaron que qué le había ocurrido, que por qué estaba así. Dijo con sus manos que había visto algo en la barda, algo que se acercó volando y se paró justo detrás de ella cuando se estaba escondiendo por el juego. Lo describió en señas, pero al parecer los adultos sintieron que estaban entendiendo mal y le pidieron que dibujara eso que había visto. Recuerdo aquel dibujo y me sigo aterrando hasta ahora. Era una bruja, como si de un cuento se tratara. No sé si será eso lo que realmente vio. Quién sabe qué es lo que habrá pasado aquella noche.